Hola, ¿cómo están? A ver, recuérdenme, terminamos nefropatía membranosa, ¿verdad? Sí, Ok, entonces vamos a empezar de una vez con glomerulonefritis membranoproliferativa. Es un tema un poco complejo. eh, la verdad es que me voy a enfocar a lo más básico y justamente porque pues son bastantes ya glomérulos las que llevamos, entonces para no enredarnos más y para que ustedes obviamente le entiendan, vamos a enfocarnos más un poquito en lo que son las características histopatológicas, ¿sale? Entonces vamos a empezar un poquito, igual un poquito de la agenda que vamos a revisar hoy. Y como les decía, como cualquier glomérulo, no son enfermedades. En el caso de la glomerulonefritis membrano proliferativo, pues es un patrón de daño glomerular que se evidencia obviamente por la biopsia renal y que tiene, o más bien los nefropatólogos nos los reportan desde cambios microscópicos de luz, ¿no? O sea, es decir, a la visualización de una microscopía de luz con diferentes tinciones. Es una lesión histológica. Recordar, no es una enfermedad, ¿sale? Es un patrón de daño, ¿no? Se puede dar en adultos y niños y tiene mayor asociación con causas secundarias. En este contexto, por lo regular, no hay causas primarias, ¿no? Casi todo es justamente por enfermedades secundarias. Mm, Depende mucho la epidemiología de la región en la cual se estudie. Por ejemplo, en Estados Unidos, el membrano proliferativo pues representa alrededor del 7 a 10% de todas las enfermedades glomerulares biopsiadas. Pero, por ejemplo, la región de Asia, África y Sudamérica pues representa alrededor del 36%, un promedio, ¿no? De estos tres continentes. Muy poquito en España, alrededor del 4%, y hay ocasiones que la etiología pues es idiopática. En lo personal no me gusta llamarla idiopática porque siempre hay algo que justamente que lo provoca, y que probablemente como tenemos infinidad de mecanismos autoinmunes, mecanismos inflamatorios, pues muchas veces, o incluso afectación a proteínas que todavía no están pues descubiertas, y por esa misma razón pues se le llama idiopática, pero no es que realmente sea idiopática, no se diagnostica porque por lo mismo, ¿no? Que tenemos muchos mecanismos y a veces no se llega a identificar. Pero estas entidades pueden estar presentes en la infancia y también en adultos jóvenes. Recuerden, siempre en la etapa adulta, pues es una de las entidades que mayormente su causa es por algunas otras enfermedades, siempre son secundarias, ¿sale? Entonces es bien variable dependiendo de la población. Este es un estudio que justamente se llevó en el Hospital General de México, en donde pues se evidenció la prevalencia de una glomerulonefritis membrano proliferativa alrededor de 5 años de estudio, ¿sale? Creo que el Hospital General de México es uno de los hospitales que más, al menos en el área de nefro, que más biopsia. eh, de todos los hospitales, creo que es el número uno de los cuales se hacen mayor biopsias renales. Entonces, en 5 años se recabaron 3.677 biopsias, de las cuales 133, que representa el 3,6%, fueron glomerulonefritis membrano proliferativa. 124 fueron prácticamente biopsias renales nativas, es decir, de riñones sanos, y 4 solamente fueron diagnosticadas en pacientes, mejor dicho, posttransplantados de injertos renales, ¿sale?
La edad promedio de todos estos pacientes que se obtuvieron las muestras fueron alrededor de 31 años, más o menos 16 años, y las mujeres fueron las más afectadas, ¿no? Alrededor de 80 mujeres. La presentación clínica de esta entidad más común, al menos en esta población estudiada, fue el síndrome nefrótico y justamente fueron de causas secundarias, es decir, la etiología más frecuente fueron por enfermedades autoinmunes. Entonces, vean todas estas biopsias que se recolectaron, pues muchas de ellas fueron por otros diagnósticos diferentes, pero las enfermedades autoinmunes fueron las que mayormente presentaron glomerulonefritis membranosa. Entonces, en su mayoría son por justamente enfermedades autoinmunes. Dentro de la fisiopatología podemos clasificarla en dos, ¿no? Una que está ocasionada por complejos inmunes y la otra mediada por complementos. Son dos mecanismos diferentes que al final de cuentas pues van de la mano. Generalmente pues para recordarlo tenemos una imagen esquemática de la barrera de filtración glomerular que, a ver, vamos a preguntar para que no se duerman y para que no los aburra. Fanny Vázquez, recuérdame cómo está conformada la barrera de filtración glomerular. ¿Qué lo conforman? ¿Qué estructuras? Sí, ya te escuchamos. Pues habíamos quedado que estaba conformada principalmente pues por tres capas principales, que era el Ajá, endotelio, ajá. la membrana basal y el epitelio visceral, y es pues donde están los huesos. Eh, Exactamente, junto con los poditos. Entonces, esta es una imagen de forma pues esquemática, ¿no? Todo está en orden, todo está en su lugar y por ende pues nunca tendría que haber un cambio en esta estructura. Pero cuando nosotros tenemos un estímulo, justamente llámese por infecciones, llámese por enfermedades autoinmunes, llámese por alérgenos, pues hay esta activación de inflamación. Sale recordar, casi más bien en la mayoría de los glomérulos, la activación del complemento es muy importante. Recordar que vamos a poner de ejemplo una infección, ¿no? La infección pues está desencadenada justamente por una bacteria, por ejemplo, que activa justamente el sistema de inflamación para defendernos y que puede activar justamente ya sea la vía alterna, la vía clásica o de lecitina, en relación a la vía del complemento. ¿Para qué? Pues para justamente desencadenar la inflamación, ¿no? Activar esta cascada, pues, inflamatoria C5b, y este C5b forme el complejo de la membrana. El objetivo del complejo del ataque a la membrana, que es el producto final de la activación del complemento, llámese la vía por la que se vaya a activar, cualquiera de las tres vías. El común denominador de todos es la que convergen en C5b. ¿Para qué? Pues formar este complejo de ataque a la membrana. Y el objetivo complejo de ataque a la membrana es justamente eliminar, lisar, o quitar a ese producto, digamos, que lo activó la bacteria, ¿no? Pero desafortunadamente, cuando hay alguna alteración o alguna aberración justamente en algún paso de la cascada, pues atacar a nosotros, ¿no? Formando justamente estos complejos inmunes, que pueden ser también inmunoglobulinas o complemento, fracciones de complemento, y por afinidad, que puede ser por receptores que tenemos aquí en la estructura de la membrana basal, ya sea del capilar o en la membrana basal como tal, o en los podocitos que, pues estos receptores de complemento, de inmunocomplejos, perdón, se llegan a depositar y plegar en estas zonas.
junto con los complejos de ataque a la membrana y entonces empezamos a tener ese daño. ¿Por qué? Pues no lo sé, realmente. A veces son factores genéticos, que les digo, hay receptores afines a estos inmunocomplejos y pues que llegan y se plegan ahí. Entonces, el primer, digamos, paso para el daño es justamente la activación por algún microorganismo, la formación de inmunocomplejos y estos inmunocomplejos, pues que se llegan a plegar aquí, ¿no? Ese es parte, digamos, en parte, por dicho, el mecanismo de daño. Entonces, después de esto, tenemos una fase, este es, digamos, el principio, ¿no? La fase inicial de daño. Después de esto, pues saben que nuestro mismo organismo forma pues complejos inmunes, ¿no? Parte de las fracciones del complemento pues llega a formar pues estos complejos, pero como son, vamos a decirlo así, son más potentes, entonces el objetivo de defensa, digamos, de nuestra barrera de filtración glomerular es no dejar pasar estos complejos inmunes, siendo así que la membrana basal glomerular pues juega un papel muy importante para tratar de retenerlos. Una de las diferencias, porque acuérdense que también en la nefropatía membranosa, la membrana basal glomerular pues juega un papel importante en la retención de esos complejos inmunes. Pero en la membrana proliferativa, de algún modo, todos estos complejos inmunes son más potentes, ¿no? Y entonces la membrana basal glomerular se tiene que hacer doblemente más fuerte para evitar dejar escapar, pues, estos complejos junto con algunas fracciones de complemento y algunas células inflamatorias. Entonces, lo que hace la membrana basal glomerular es que duplica la producción de, sobre todo, matriz extracelular y duplica justamente pues la barrera, teniendo las características histológicas que ahorita vamos a ver del por qué se forma los dobles contornos, ¿no? Básicamente la barrera, perdón, la membrana basal glomerular tiene que hacerse doblemente fuerte, ¿no? Teniendo estas características que forman, como su nombre lo dice, pues de doble riel. Entonces, esa es una de las características del membrano proliferativo en comparación a la nefropatía membranosa, entre otras que ahorita vamos a ver. Entonces, después de eso, ya que capta pues estos inmunocomplejos la membrana basal glomerular y que está en fase pues proliferativa, es decir, producción de material pues de matriz extracelular, viene una fase de reparación, cubrir prácticamente pues todos estos inmunocomplejos, ¿no? Esa es la fase de reparación, ¿no? Al final de cuentas. Entonces tenemos tres fases: la fase de lesión, la fase proliferativa y la fase de reparación. Eh, en el caso, pues, obviamente, de que esté mediada por complejos inmunes, por algún estímulo, ya sea microorganismo, bacteria, virus o parásito. Y va de la mano justamente por la activación del complemento. Cuando hay estos estímulos, por ejemplo, en personas que son muy, muy alérgicas a cualquier cosa o su reacción es más exagerada en relación a otras personas, es que aquí podemos tener aberraciones. Acuérdense, bueno, no sé si les comenté, pero acuérdense que la vía del complemento tiene varios amplificadores para potenciar, digamos, la inflamación, ¿no? Una vez que se activa la vía del complemento, puede pasar dos cosas: que se amplifique, ¿no? Por medio de estas fracciones del complemento para tratar de eliminar ese microorganismo, y la otra es que esta amplificación no esté regulada por alteraciones justamente genéticas de algunos frenos o reguladores de la inflamación. Cada vez que se amplifica pues la cascada inflamatoria del complemento, algo tiene que pararlo, ¿no? Porque si no se vuelve muy exagerada y entonces es algo peligroso para nosotros. Entonces, hay ciertos factores, ¿no? Como el CFH, CFI,
los factores B y D, que son frenos, ¿sale? Son frenos de manos para que esa inflamación de cierta forma se lleve regulada. Pero si estos frenos están pues genéticamente alterados, entonces no va a haber quien los pare, ¿no? Esta cascada inflamatoria, y entonces sea exagerada, y a eso se le llama mediada por complemento, es decir, que el complemento está prácticamente disregulado y esta inflamación se vuelve exagerada, que al final del día, pues es lo que les digo, forman el complejo de ataque a la membrana y pues vuelven a causar este daño a la estructura de nuestra barrera de filtración. Entonces, una es mediada por complejos inmunes, que es una bacteria y el complejo se forma, ¿no? El complemento se une con ese microorganismo y forman los complejos inmunes. Y otra es exclusivamente por la estimulación de la activación del complemento, que les digo, pueden ser alergias o pueden ser algunos pues alérgenos, factores ambientales como exposición solar, puede ser radiación, etcétera, ¿no? Entonces, el mediado por complemento muchas veces son por alteraciones genéticas de estos factores que regulan la inflamación, ¿vale? ¿No? Y esto, pues el daño es muy similar, ¿no? La barrera perdón, la membrana basal glomerular, pues tiene que volverse doblemente fuerte para evitar que se escapen ya sea fracciones de complemento o ya sea complejos inmunes. Em, Históricamente y anteriormente había tres tipos de clasificación, la tipo uno, la tipo 2 y la tipo 3, en donde dependiendo de cada una, pues había ciertas características de, pues de patrón histológico, ¿no? Pero esto vamos a dejarlo en la historia, ya no se clasifica así. Actualmente, ¿por qué? Porque había muchas sobreposiciones dependiendo las lesiones. Entonces, actualmente se clasifica por medio de la inmunofluorescencia, ¿no? La patogenia, y es básicamente lo que les dije. La primera clasificación, pues tiene que ver con el depósito de inmunocomplejos o inmunoglobulinas, ¿sale? La segunda es justamente por complemento y la tercera es que hay un daño, pero no está relacionada ni a depósitos de inmunocomplejos o inmunoglobulinas ni tampoco a complemento. Es decir, las características son iguales en relación a que si hubiera depósito de una u otra, ¿sale? Pero pues que no existen estos depósitos, entonces no están relacionadas con la primera ni con la segunda. Eh, y este es un pequeño esquema justamente en donde pues tenemos el depósito de inmunoglobulinas o inmunocomplejos y hay veces que está pues prácticamente mediada por inmunoglobulinas y dentro de la etiología de esto, algo pues muy común puede ser por gamapatías monoclonales que justamente son pues clonas de células B que se producen, como por ejemplo cánceres, ¿no? Linfomas, leucemias, mieloma, por ejemplo, enfermedades autoinmunes y las propias infecciones, ¿no? Y cuando no hay inmunoglobulinas y hay depósito de complemento, lo más común es que sean gamapatías por C3, por fracciones de complemento del C3, y que esta a su vez, pues hay depósito de C3 exclusivamente u otra que está mediada a pesar del complemento C3, pero que tiene una característica especial que es por depósitos densos. No nos hagamos más bolas, solamente quiero que se queden en esto, ¿sale? En esta clasificación, porque de aquí se desprenden cosas más que los voy a confundir mucho. Entonces, quédense con esto, las tres clasificaciones de la membrana proliferativa, que está mediada por inmunocomplejos o inmunoglobulinos, la número uno, número dos, por complemento, y la número tres, que no está relacionada ni con inmunocomplejos, ni tampoco complemento, ¿sale? Con esto es con lo que quiero que se queden. Hablar un poquito más a profundidad, pues los voy a confundir más. Entonces, este es otro esquema, ¿no? Básicamente un poco más desarrollado,
pero quédense con esta parte, ¿sale? Membrana proliferativa, mediada por inmunoglobulinas o complejos inmunes, que puede ser por infecciones, enfermedades autoinmunes o reumatológicas y gamapatías monoclonales, o mediada por complemento exclusivamente, y que esto nos puede dar un daño exclusivo por C3 o por depósitos densos, ¿sale? Hasta ahí nada más quiero que se queden. Y este es otro esquema justamente donde abarca las tres clasificaciones, ¿no? Ya mencioné la primera, la segunda, y cuando no está relacionada ni a inmunoglobulinas o complemento, está relacionada justamente a otras enfermedades que nos causan este daño, un patrón membrano proliferativo, como cuál, síndrome antifosfolípidos, síndrome hemolítico urémico, microangiopatía trombótica, anemia de células falciformes, entre otras enfermedades. Entonces, a ver, déjenme ver si tengo, les iba a preguntar algo. Ah, sí, más adelante. Más adelante les hago una pregunta. Entonces, dentro del patrón histológico, principalmente aquí ya vienen las características principales del membrano proliferativo y esto es lo que quiero que sepan. A pesar de que ustedes pues no ven, digamos, no están familiarizados con las imágenes exclusivamente de la biopsia, uno de los patrones característicos del membrano proliferativo es justamente la hipercelularidad mesangial y proliferación endocapilar. ¿Sale? Alguien recuérdeme, ¿para qué sirve el mesangio? Esta es la imagen típica de un libro. No tendremos la membrana basal glomerular, tenemos el endotelio, las células endoteliales y algunos pues podocitos, ¿no? Entonces, el mesangio aquí está. Entonces, recuérdenme, a ver, Carla Andrea, ¿para qué sirve el mesangio? ¿Qué es el mesangio? Bueno, habíamos comentado que era como la red que va a dar sostén a los capilares glomerulares. Exacto. ¿Y alguien recuerda cuál es lo normal de células mesangiales? ¿O hasta cuántas células es normal que tengamos? Yo creo que se los había dicho en una de las primeras presentaciones de las clases. Hasta tres células mesangiales. Entonces, cuando hablamos de hipercelularidad mesangial, entonces justamente hay más de tres células mesangiales. A eso se le llama hipercelularidad mesangial. ¿Sale? Y la proliferación endocapilar es justamente la producción de células, pues, llámese inflamatorias también, que hace que haya daño en el vaso capilar. Entonces, esta es una de las características, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, si se dan cuenta, aquí es el glomérulo, aquí tenemos algunas asas capilares y justamente aquí se ven pues varias células, ¿no? Incluso las células moradas son células inflamatorias, en donde prácticamente aquí nos señalan que hay hipercelularidad mesangial. Los nefropatólogos utilizan sus propios criterios y cuando nos dicen esto, nos reportan en la hojita, a veces nos mandan las imágenes justamente señalando pues esas lesiones, ¿sale? Vean cómo hay aquí mayor producción, aquí hay varias células ya pues inflamatorias, ¿no? Entonces, incluso hay aquí algunas zonas de los túbulos donde están ya engrosados, en donde también hay daño tubular, ¿no? Pero este es el glomérulo en general. Y aquí están las células mesangiales, ¿no? Hay hipercelularidad mesangial. Entonces, otra de las características muy específicas del membrano proliferativo es la interposición celular, que justamente se depositan entre la membrana basal glomerular y el endotelio. ¿Sale? Es otra de las características principales. Entonces, vean aquí cómo está prácticamente la membrana basal glomerular y aquí está el endotelio pues vascular. Y estos depósitos, ¿no? Llámese inmunoglobulinas o complemento, pues se depositan ahí en medio, justo en medio de estas dos estructuras que es una de las características también principales del membrano proliferativo, ¿sale? Aquí veamos cómo ya hay también, pues, hipercelularidad mesangial,
¿no? E incluso los podocitos, pues ya se están fusionando, ¿no? Aquí con mucha imaginación, em, podemos ver justamente pues esta interposición, ¿no? Vean aquí cómo está parte de la membrana basal, no, esta es la membrana basal glomerular y parte de del endotelio, pero vean, pues ya prácticamente aquí hay datos de fibrosis, ¿no? Algunas células inflamatorias o incluso pudieran ser complejos inmunes que están depositando entre estas dos estructuras, ¿sale? Esta es otra de las características del membrano proliferativo. Y este depósito, digamos, o interposición celular nos va a llevar a justamente duplicación de la membrana basal glomerular con formación de dobles contornos. Entonces, si se dan cuenta, déjenme ver si lo puedo acercar. Espérame tantito. Ahí está. Entonces, vean estas zonas donde están las flechitas, justamente hay dobles contornos. Entonces, todas estas dobles contornos, pues es otra característica del membrano proliferativo. Aquí vean, también hay justamente, toda esta parte es la membrana basal glomerular, pero aquí ya empezamos a tener dobles contornos, estas dobles líneas, o incluso algunas bibliografías lo dicen como en forma de riel, pero pues se refiere justamente a la formación de dobles contornos. Entonces, aquí si se dan cuenta, aquí hay otra imagen como en doble contorno. Entonces, a eso se refiere, ¿sale? A la formación de dobles contornos por una subsecuente lesión, ¿no? De lo que es la interposición celular. Eso nos va a llevar a la duplicación de la membrana basal glomerular con formación de dobles contornos. Es algo típico también del membrano proliferativo. Y aquí ya están prácticamente todas las lesiones específicas del membrano proliferativo en conjunto, ¿sale? Tenemos hipercelularidad mesangial, vean pues la cantidad de las células mesangiales que tenemos proliferación endocapilar, ¿no? Que a veces pues esta proliferación nos llevan a un daño más severo. Hay remodelación de la pared capilar, en donde pues esta misma proliferación endocapilar provoca más inflamación, pero dentro del vaso sanguíneo que justamente hay una remodelación. Es decir, el mismo vaso sanguíneo hace, o más bien se defiende duplicando sus paredes vasculares, ¿no? A eso se refiere la remodelación capilar, la formación de dobles contornos, ¿no? Que es justamente la duplicación de la membrana basal glomerular, ¿sale? Y la interposición celular, ¿no? Que es esto, pues es una secuela, digamos, más bien la interposición celular, nos lleva a una duplicación de las membranas basales glomerulares. Entonces, prácticamente el membrano proliferativo nos puede hacer daño a cualquier estructura de nuestro glomérulo, ¿sale? Entonces, con esto quiero que se queden. Estos son, digamos, todos los daños histológicos característicos del membrano proliferativo, ¿sale? Y obviamente, pues ya con la clasificación actual, que les digo que puede ser por inmunoglobulinas o complemento o única y exclusivamente por complemento y cuando no hay ni una ni otra, ¿no? Que son las tres clasificaciones. Los nefropatólogos pues utilizan estos criterios de decir, tengo un marcador fluorescente de inmunoglobulinas, lo depositan en la muestra y ya por medio de diferentes preparaciones pues ya utilizan sus propios criterios y ya nos dicen, ah, bueno, pues tengo estas muestras, deposité fracciones de complemento y deposité inmunoglobulinas, entre otras proteínas, en donde pues dicen pintó más para IgG y también pintó para fracciones de complemento como C3C, ¿no? Entonces, de forma esquemática, pues vean cómo algunos glomérulos pues pintan más que otros, ¿no? Entonces, estos son justamente lo que nos reportan los nefropatólogos y la verdad es que las imágenes, pues digo, pues se ven muy, muy bonitas, ¿no? Pero dependiendo del reactivo, les digo, puede ser inmunoglobulinas, puede ser fracciones de complemento o incluso
no hay complemento y no hay inmunoglobulinas y pueden ser otro tipo de proteínas como kappa o lambda, incluso a veces pueden depositarse o pintarse más, pero les digo, esto es solamente de forma esquemática para clasificarla, ya sea por inmunocomplejos o globulinas o única y exclusivamente mediada por complemento o no relacionada ni a una ni a otra, ¿sale? Obviamente, pues la microscopía electrónica, que pues son los microscopios más potentes que hay, nos va a especificar justamente cuando se trate de algunas otras lesiones, ¿no? O más bien nos va a identificar otro tipo de lesiones, sobre todo el depósito de depósitos densos que está mediada a los depósitos densos por fracciones de complemento. Hay algunas proteínas que pues no se identifican, pero que nos forman este tipo de lesiones. Vean, son depósitos subendoteliales, mesangiales, intramembranosos y subepiteliales que no se ven en el microscopio de luz normal, pero ya con la microscopía electrónica vean cómo se forman este tipo de lesiones que son pues plastificadas prácticamente y estas a su vez pueden llegar a formar microfibrillas, ¿sale? Literalmente son como fibras de plástico que están en nuestro glomérulo. Son enfermedades muy raras porque son subdiagnosticadas. No en todos los países tienen microscopía electrónica. Y les digo, aquí por lo menos en México, hasta donde yo me quedé, había tres. Uno de ellos estaba descompuesto. Bueno, dos están aquí en la Ciudad de México. Uno de ellos está descompuesto y otro estaba en Monterrey. Entonces, a veces el membrano proliferativo, cuando no hay el recurso, pues no se diagnostica, pero cuando lo hay, justamente, pues podemos tener este tipo de lesiones, ¿no? Es algo increíble porque es como si fuera literalmente plástico o incluso como si hubiera pues metal en nuestro glomérulo, ¿no? Y eso, pues la verdad es que es muy difícil de tratar solamente como imagen pues esquemática. Ya dentro de la presentación clínica es también muy variable y dependiendo del daño, dependiendo también pues del grupo etario, porque puede presentarse asintomática en niños, ¿no? Puede cursar o podemos presentar en nuestro paciente con un síndrome nefrítico o incluso nefrótico o una combinación de ambos. O sea, le podemos tener hematuria y proteinuria o hematuria y proteinuria aislada, ¿no? Hematuria macroscópica, podemos tener hipertensión, pero esto depende de la evolución de la enfermedad. Podemos tener consumo de complemento, que esto también es bien variable porque puede ser que al principio esté normal, puede ser que en el transcurso de la enfermedad pueda estar el C3 bajo o incluso después volver a regularse. Entonces, igual es muy variable. Y evidentemente, pues podemos llegar a tener complejos inmunes circulantes detectables o incluso activación de factor reumatoide, sobre todo IgM, o crioglobulinemia. La crioglobulinemia es otro tipo de entidad y que está relacionado a algunas proteínas que son las crioglobulinas, ¿no? Y las crioglobulinas justamente se activan por cambios de temperatura, principalmente temperatura pues baja y hay afectación principalmente a la piel y que puede estar desencadenada también por infecciones, ¿no? Virus de la hepatitis B o C es muy común. Eh, pero bueno, si se dan cuenta, pues también la presentación clínica es bien variable. Entonces, la biopsia es la que nos va a decir, tiene este daño, ¿sale? Entonces, evidentemente, los factores de mal pronóstico, pues es que tengamos hipertensión, que tengamos una función renal alterada o disminución de la tasa de filtrado glomerular y también que tengamos un síndrome nefrótico persistente, ¿no? A pesar del tratamiento. Entonces, dentro de la etiología, en la primera o en la número uno, que es, recuerden, la clasificación es por medio de la inmunofluorescencia, ¿no? Por depósitos de inmunoglobulinas o complejos inmunes, es una de ellas, ¿no? Y vean, la etiología, pues es bien variable, ¿no? Porque podemos tenerla ocasionada por infecciones, sobre todo infecciones virales, hepatitis B y C, endocarditis bacteriana o incluso por protozoarios y otras infecciones.
por enfermedades autoinmunes principalmente, ¿sale? Dentro de ellas, pues el lupus, artritis o enfermedad mixta del tejido conectivo. Algunas otras por depósito de inmunoglobulinas monoclonales, lo que les decía que eran pues clonas, ¿no? De algunas células plasmáticas o células B, que nos pueden estar produciendo estas proteínas y el daño a nivel glomerular, gamapatías monoclonales. Y el de depósitos densos, que se le llama glomerulonefritis fibrilar, y son este tipo de lesiones, pues como plastificadas, que nos dan justamente esas fibras que son características de los depósitos densos, ¿sale? Esta es la primera, ¿no? Algunas o muchas de las etiologías que está mediada justamente por inmunoglobulinas o complejos inmunes. La otra, la número dos, que está mediada por complemento, y esto tiene que ver por alteraciones o mutaciones de las proteínas reguladoras del complemento, lo que les decía, ¿no? Esos frenos de mano que se encargan de regular la inflamación, sobre todo en la vía del complemento, pues tienen aberraciones o se producen de mala calidad genéticamente hablando, o incluso también nuestro mismo sistema pues crea anticuerpos contra esos reguladores, ¿no? Y entonces el complemento se vuelve loco, vamos a decirlo así, hay una disregulación, ¿no? Y entonces pues nos causa este daño. Que incluso también podemos llegar a tener pues depósitos densos, principalmente por complemento, por C3. Y así también hay glomerulonefritis por C4. Recuerden que el complemento pues se activa ya sea por vía alterna o vía clásica del complemento C3 o C4 y por la vía de lecitina. Entonces, esto es más que nada genético, alteraciones genéticas de esas proteínas. Y la 3, que es la clasificación 3, digamos, de donde no está relacionada ni con inmunoglobulinas ni tampoco con complejos inmunes. Y son todas las enfermedades que nos pueden dar también ese daño a nivel glomerular, que también es característico de lo que ya vimos, ¿no? De las lesiones histológicas. Entonces, podemos tener desde síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocitopénica trombótica, el SAF, síndrome de Poems que se da en artritis reumatoide, nefritis por radiación, pacientes con trasplante de médula ósea y afección renal, microangiopatía trombótica asociada a drogas, anemia de células falciformes y a esta es la pregunta que les iba a hacer. ¿Qué otra glomerulopatía causa, aparte del membrano proliferativo, el tener anemia de células falciformes? Hay una que justamente ya la vimos, ¿no? Que había un cuadrito que justamente también nos da daño a nivel renal teniendo esta enfermedad. ¿Alguien se acuerda? Porque puede ser pregunta de examen, entonces si la saben, pues van a tener una buena. No, probablemente yo les diga, pues en paciente, a ver, Dafne, creo que no te escuchamos, Dafne. Diego, Ah, sí, Doc. ajá, cualquiera de los dos, dígame. Puede ser una glomerulosclerosis focal. Exacto, una focal y segmentaria. Muy bien. Los de la mañana que son más, son dos grupos, no supieron, entonces creo que ustedes ponen más atención. Entonces yo les pudiera preguntar. Paciente con anemia de células falciformes que empieza con síndrome nefrótico, aparte de una glomerulopatía membrano proliferativa, ¿qué otra glomerulonefritis nos puede dar? Y bueno, pues sí, efectivamente es una focal y segmentaria. Ahora bien, continuando con el caso, dentro de la focal y segmentaria o dentro de la subclasificación de la focal y segmentaria, ¿cuál sería? Acuérdense que vimos primaria, secundaria, y el tener esto o tener otra entidad englobaba en otra subclasificación. ¿Alguien se acuerda? O no sé si me expliqué bien en la pregunta, pero está ocasionada por qué, cambios de qué tipo de la focal y segmentaria.
Sí, Carla. Bueno, es secundaria y es por cambios adaptativos. Exacto, muy bien, Carla. Entonces ya van a tener dos respuestas buenas dentro del examen. Y si me pusieron atención, pues seguramente en el examen se van a acordar de esto. Entonces, algo así más o menos pudiera yo preguntarles. Entonces, también, ¿no? Es una focal segmentaria causada por anemias de células falciformes y también membrano proliferativa. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sale? Y esto, pues ya regresando al tema, pues no hay depósitos ni de inmunoglobulinas ni de complejos inmunes, pero en estas enfermedades, pues nos llegan a causar también inflamación a nivel glomerular, ¿sale? Entonces, con eso quiero que se queden. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, pues ya son cosas un poco más finas que solamente para comentarlo. ¿Por qué finas? Porque, bueno, ya es más un poco adentrarnos en nuestra área, ¿no? Hay una glomerulopatía, pues exclusivamente por C3, que es la mediada por complemento, y que la vamos a identificar, pues, inmunofluorescencia, ya sea por el depósito exclusivo de C3, perdón, y por las lesiones características de depósitos densos. Entonces, solamente por mencionarlo. Y aquí tenemos la vía, digamos, la activación del complemento por vía clásica, por vía de lecitina y vía alterna. De forma normal, las tres vías pues convergen básicamente en C5b. Cualquiera que sea la activación, pues va a converger en C5b. ¿Para qué? Para que al final del día pues se forme el complejo de ataque a la membrana. ¿Para qué? Pues para eliminar cierto virus, cierta bacteria, y pues de esa forma fagocitar, lisar pues esos organismos, son microorganismos que entran de nuestro cuerpo, ¿no? En resumen ejecutivo, pues básicamente es eso, ¿no? Pero ¿qué pasa justamente cuando, em, cuando hay alteraciones genéticas justamente de estos factores? Bueno, vamos a regresarnos tantito aquí. Hay amplificadores justamente de la inflamación que nos ayudan a potenciar justamente este mecanismo y tratar de eliminar pues estas células bacterianas, ¿no? Y esos amplificadores de cierta forma, pues si alguien no los detiene, pues obviamente es malo, ¿no? Entonces, cuando se amplifica esta respuesta, tenemos estos factores, por citar algunos: factor H, factor B, factor D, factor I, que se activan para detener pues esa amplificación y que nuestra inflamación sea de forma controlada, regulada, para que efectivamente pues no nos cause daño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una desregulación del complemento, pues estos factores llegan a tener mutaciones genéticas. Nuestro propio cuerpo pues trae genes ya, pues vamos a decir los latentes, que nos predisponen a ciertas enfermedades, en donde exclusivamente hablando de esto, hay prácticamente dos alteraciones, ¿no? Que uno que se formen de mala calidad y otro que durante el transcurso de la activación pues sean alterados. Entonces, si no existen estos frenos de mano o estos reguladores, pues esa inflamación se vuelve muy, muy exagerada y entonces este C3 se intensifica, entonces pues nos causa ese daño, así como también todas sus fracciones del C3. ¿Sale? Ese es, pues, digamos, en resumen ejecutivo. Y entonces, justamente cuando se llegan a producir estas mutaciones y estos factores que son de mala calidad, se empiezan a producir también anticuerpos, ¿no? Es decir, hay dos mecanismos de daño mediada por complemento, ¿no? En donde todos estos factores son de mala calidad y evidentemente pues no hay una regulación y se amplifica, ¿no? La inflamación y nos causa daños. Pero automáticamente, pues nuestro cuerpo es sabio, es tan sabio que detecta pues estas aberraciones o estas mutaciones, y entonces se empiezan a formar anticuerpos pues para tratar de eliminar pues estas aberraciones, ¿no? Estos reguladores del complemento,
Y entonces estos anticuerpos, pues también, ¿qué creen? Pues nos dañan, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con nuestra genética por variantes de los alelos o incluso pues mutaciones como tal de los factores del complemento. Entonces, uno, pues recuerden, mutaciones de los reguladores, ¿no? Y que esa inflamación pues se intensifica. Y la otra, pues también la producción de anticuerpos, que estos mismos anticuerpos, por tratar de eliminar estos reguladores aberrantes, pues también nos llegan a causar justamente daño y pues evidentemente es un círculo vicioso porque se amplifica justamente la respuesta de la inflamación, principalmente por C3, y pues nos daña al glomérulo, ¿sale? Esto es una tablita justamente de varias enfermedades o glomerulopatías principalmente por C3, que tampoco me voy a meter porque son cosas un poquito más finas. Entonces, para no enredarlos tanto, solamente pues nos vamos a quedar con esto, ¿sale? Entonces, igual, aquí prácticamente cuando sospechamos de una normalidad de la vía del complemento, pues solicitamos proteínas o estudios genéticos que nos ayudan a identificar pues esos factores que están alterados, ¿no? Evidentemente, pues no todos los hospitales lo tienen, e incluso aquí en la Ciudad de México, pues a veces nos tenemos que apoyar con el Instituto Genómico de aquí de la Ciudad de México. Incluso tampoco, pues ellos tienen todos estos factores, ¿no? Hay algunos que tienen y de los más comunes, como por ejemplo CFH, CFI, de los cuales pues sí hemos diagnosticado por lo menos dos. Sí se han identificado estos factores que están genéticamente pues mutados, ¿no? Entonces, igual, solamente es para que lo conozcan de manera general y no nos hagamos no nos confundamos más, ¿sale? Entonces, esto igual no lo voy a mencionar tanto. Depósitos densos, recuerden que es mediado por complemento, principalmente por C3, ¿no? Y cada uno pues tiene diferentes entidades, ¿no? Entonces, para no adentrarnos tanto, solamente quiero que nos quedamos con la parte, por la primera parte, ¿no? Esto también, como ya les dije, pues son depósitos densos que se ven pues de esta forma como si fuera pues petróleo prácticamente ahí plastificado, ¿no? Otra tinción que es la tioflavina, que es más o menos a la inmunofluorescencia, en donde vean los depósitos que se generan ahí y pues nos causan también ese daño, ¿no? La glomerulitis por C3, que es otra variante prácticamente de eh, del depósito del complemento, donde tampoco no me voy a meter tanto aquí, solamente para que lo conozcan que existe, ¿sale? Las características justamente por C3, ¿no? Que son depósitos amorfos en el mesangio. Vean cómo se ven aquí plastificados. O sea, le vean estos depósitos que son prácticamente, pues son las características del daño por C3. Hay otra entidad que es por C4, que es también parte de la mediada por complemento, que igual les digo, esto no les voy a preguntar, solamente es para su conocimiento general, ¿no? Las diferentes lesiones y evidentemente ya dentro del tratamiento, pues en su mayoría, como es secundaria, ¿no? El membrano proliferativo casi por lo regular son por causas secundarias, pues hay que tratar la enfermedad subyacente. Hay otra que pues es idiopática, pero les digo, así como no hay, pues, o más bien como tenemos muchísimas proteínas, muchos genes, pues a veces no se llegan a identificar y bueno, pues ya lo clasifican en idiopática, que no sabemos qué fue, pero pues ahí siempre hay una causa, ¿sale? Entonces siempre el tratamiento va encaminado a tratar la enfermedad que nos causó ese daño, ¿no? Entonces, para no hacerla tan larga, pues siempre vamos a tratar de inicio el soporte renal, llámese de un síndrome nefrótico, en donde pues el objetivo principal es tratar de detener pues la proteinuria, como ustedes ya bien saben, con IECAS o ARA2, ¿no? Inhibición del sistema renina-angiotensina. Hay que ver, dependiendo de cómo esté nuestra función renal,
pues podemos dar o iniciar este tratamiento con corticosteroides, puede ser con prednisona o puede ser con inhibidores de la calcinurina. Y dependiendo de nuestra respuesta o no, ya sea en 3 meses, 6 meses, podemos incluso agregar otro tratamiento como pues micofenolato, ¿no? Todo depende del grado de enfermedad y del grado del daño que tengamos a nivel renal. Podemos ir reduciendo la dosis dependiendo de la evolución o incluso si no responde o hay recaídas o hay persistencia o resistencia del síndrome que tenga, llámese nefrótico o nefrítico, pues podemos utilizar ciclofosfamida o rituximab. Les digo, no me interesa ahorita realmente que sepan el tratamiento porque pues al final del día pues los nefrólogos somos los que tratamos este tipo de enfermedades, pero pues que conozcan de forma muy, muy general algunos de los medicamentos que se utilizan, ¿sale? Cuando hay presencia de semilunas, es decir, daño de los vasos capilares por fibrosis y que adquieren esta forma como de semilunas, que es por la remodelación, pues también son conocidas como lesiones crecénticas, deterioran por lo regular la función renal y es muy rápido. Entonces, si nuestra tasa de filtrado está cayendo muy rápido, entonces tenemos que intensificar el tratamiento, damos bolos con metilprednisolona. Evidentemente, hacemos switch con corticoides orales, prednisona, y también incluso valoramos el uso de ciclofosfamida al mismo tiempo o rituximab. Es decir, tenemos que ser muy agresivos con el tratamiento y valorar pues el uso justamente de otros medicamentos como micofenolato o incluso eculizumab. ¿Sale? Estos son algunos estudios que prácticamente no me voy a meter tanto en esto porque es demasiado y no nos va a dar tiempo. Entonces, y ya para recordar y terminar, pues recordar que el patrón de daño en el membrano proliferativo es una lesión, ¿sale? No es una enfermedad. La presentación clínica es bien variable, donde podemos tener síndrome nefrítico, nefrótico, una combinación de ambos. Y hay veces que podemos tener consumo de complemento o hay veces que puede salir normal. La histología, que es bien importante, que quiero que recuerden, es esto, ¿no? Hipercelularidad mesangial, proliferación endocapilar, formación de dobles contornos y duplicación de la membrana basal glomerular e interposición celular. Esto es prácticamente lo que pueda yo incluso preguntarles en el examen, así que tomen nota. ¿Sale? Podemos tener depósitos endoteliales y también a nivel del mesangio y se clasifica de acuerdo a la inmunofluorescencia, que ya les dije, son por inmunoglobulinas, por complemento y ausencia de esto, ¿sale? Cuando se identifica una enfermedad por depósitos densos, pues es grave, es de mal pronóstico porque hay una recurrencia del 90%, es decir, remite y puede volver a aparecer después de una remisión. Y en pacientes posttransplantados también, em, pues si llegamos a identificar una glomerulopatía por C3, hay pérdida incluso de un 50% del injerto renal. Entonces, estos son los tips, son las perlas, y pues nada más quiero que se queden con eso, ¿sale? Entonces, pues prácticamente terminamos hoy membrano proliferativo y no sé si tengan alguna duda en relación a esto. Nada más que quédense con las definiciones, las